de los objetivos de investigación y, a ver si lo podemos ver mejor ahí. Perfecto. Bien. Bueno, ¿dónde estaban los objetivos de investigación? Prácticamente al principio, a poco de haber planteado el problema, uno necesitaba delimitarlo, y justamente una forma de delimitarlo era plantear el objetivo general. El objetivo general puede ser uno solo o más, pero lo más común es que una investigación tenga al menos, o en principio, un objetivo general. Ese objetivo general tiene estos elementos: la profundidad del estudio, la descripción del objeto de estudio, la delimitación espacio-temporal, y en ese sentido habíamos visto que la profundidad del estudio podía ser exploratoria, descriptiva o explicativa, que el objeto de estudio se componía tanto por el universo como por las principales variables, y vimos también que en el objetivo general hacíamos un recorte en el espacio y en el tiempo. Estuvimos hablando de las diferencias entre tipos de profundidad o niveles de profundidad cuando hablábamos de la exploratoria, descriptiva y explicativa, que lo vimos en parte en el foro también. No es que hay una investigación que sea más relevante que otras, todas tienen su relevancia, su importancia. Lo que diferencia unas de otras es el desarrollo del marco teórico, que es muy escaso en el primero, más avanzado en el segundo, y finalmente más completo sería en el caso de las investigaciones explicativas. También estas tres formas de investigación, nuestros tres tipos de profundidad, dan cuenta de preguntas de problemas de investigación de distinta índole. Cuando solamente me pregunto qué es el objeto de estudio, estoy explorando. Cuando me pregunto cómo es, estoy describiendo. Y finalmente, cuando me pregunto por qué ese objeto de estudio es así, estoy frente a una investigación explicativa. En relación al tipo de pregunta y en relación al desarrollo del marco teórico, tenemos investigaciones en donde no hay hipótesis, las exploratorias, otras donde siempre hay hipótesis, las explicativas, y las descriptivas están en una situación intermedia donde puede o no haber hipótesis. Y vimos también que los objetivos generales se descomponían en específicos. Entonces, ¿qué es un objetivo específico? ¿Es una parte de una secuencia de investigación, como si dijéramos una actividad o una etapa del proceso de investigación? No, decididamente no. En realidad son recorridos completos, paralelos, que la suma de todos ellos dan cuenta del objetivo general. Por eso decimos que tienen que ser coherentes con el objetivo general, no pueden ser ni más ni menos profundos, no pueden tener una delimitación espacial o temporal diferente de la que tiene el objetivo general, y también que todos tienen que estar articulados porque la suma de ellos tendría que dar cuenta del objetivo general. No admitimos superposiciones ni huecos entre ellos. Y decíamos que el diseño de la investigación implica definir con qué tipo de investigación vamos a encarar el estudio. Para eso habíamos dicho que había distintos criterios, que estos 6 criterios que vimos eran la profundidad, el alcance temporal, la finalidad, el tipo de fuente, la estrategia y el grado de control de las variables. Estos 6 criterios, llegamos a decir la vez pasada, no son excluyentes entre sí, sino que son criterios diferentes que se pueden combinar. Entonces, una investigación que tiene un cierto tipo de profundidad no implica que no pueda a su vez tener distintos tipos de alcance temporal, o bien distintos tipos de finalidad, o bien distintos tipos de fuentes, con lo cual en realidad tendríamos que hablar de combinación de estos 6 criterios, dan cuenta del tipo de investigación que vamos a encarar. O sea, son 6 aspectos, 6 cuestiones que dan cuenta del tipo de investigación que podemos encarar. En cuanto a la profundidad, ya lo vimos, porque es parte de lo ineludible del diseño de investigación,
que la profundidad puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Y en ese sentido, digo, ya estuvimos haciendo un comentario largo la semana pasada y hoy un cierto repaso. Vimos también, llegamos a verlo, pero me gustaría que lo volvamos a plantear con un poquito más de tiempo, que las investigaciones pueden tener distinto alcance temporal. Y en ese sentido, una investigación puede ser seccional o longitudinal. También, cuando son seccionales las llamamos sincrónicas, y cuando son longitudinales las podemos llamar diacrónicas. Entonces, de acuerdo al alcance temporal, una investigación puede ser seccional si el tiempo es único y longitudinal si el tiempo es variable. Cuando yo en una investigación puedo distinguir antes y después, o antes, después, pero con tal que yo haga cierto corte en el tiempo, estoy frente a una investigación longitudinal. Distinto si yo estoy trabajando con un solo tiempo, con un solo momento, y a eso lo llamo investigación seccional. Una aclaración muy importante en este punto es que se tiende a confundir que la investigación seccional es una investigación del presente. No. Yo puedo hacer una investigación seccional del pasado. Puedo hablar del siglo XIX. Y el siglo XIX está compuesto por 100 años distintos, ¿no es cierto? Pero si yo el siglo XIX lo tomo como una unidad, como todo un solo periodo, como un solo gran momento, entonces esa mirada, ese tipo de investigación va a seguir siendo seccional. Cuando una investigación es longitudinal no quiere decir que sea del pasado. Si tomáramos el año 2021, lo poco que va del 2021, y hiciéramos un corte antes y después de que empezaron a plantearse los cierres de las actividades, de algunas actividades económicas o recortes a la circulación en el área metropolitana, estaríamos hablando de un periodo de tiempo corto, podríamos decir, de apenas 4 meses, en el cual podemos hacer un corte antes y después. Y eso, en la medida que yo compare antes y después, voy a hacer un estudio donde el tiempo es variable y es, por tanto, longitudinal. Tampoco una investigación longitudinal tiene que ser una investigación que lleve mucho tiempo de estudio. Uno puede pensar, para estudiar estos 4 meses, que va del año, estos 4 meses completos, que van del año 2021, me tendría que llevar 4 meses. No, tal vez yo me paro ahora, en el final de los 4 meses, y en una semana recopilo información anterior y posterior a los cierres. Entonces, anterior y posterior lo puedo reconstruir en una semana y voy a hablar de un periodo de tiempo de 4 meses. Esto es así porque lo que define la temporalidad de la investigación no es la acción de investigar, sino el objeto de estudio. Si en el objeto de estudio yo incluyo una variable de tiempo, entonces es longitudinal, si no, no. Imagínense ustedes la matriz de datos que vimos hace 2 clases. Si en la matriz de datos tuviese una columna que fuera el tiempo... Profe, perdón. Entonces, ¿sí? Disculpe, ¿puede repetir eso que dijo que no es la acción de investigar, es el objeto de estudio? Está yendo como muy rápido y... Dale, voy un poco más despacio sobre esto que es importante. Sí. Gracias. Dale. Entonces, cuando yo digo que el estudio es longitudinal, no quiere decir que me lleva mucho tiempo hacerlo. No es una cualidad de la acción de investigar. No es que hay investigaciones cortas y largas. No sé, uno puede hacer una investigación muy corta sobre el siglo XIX o muy larga sobre 4 meses del 2021. Entonces, no va por la duración de lo que me cuesta investigar, sino va por cómo hago para analizar el objeto de mi estudio. Si para analizar el objeto de mi estudio yo hago un corte en el tiempo, y entonces hay una variable de tiempo dentro de lo que estoy mirando, entonces sí
entonces sí estoy frente a un estudio longitudinal. Entonces, no depende ni que se haya hecho en el pasado, ni de que me llevó mucho tiempo investigarla, ni de que es un periodo largo o corto de tiempo. Simplemente depende de si yo estoy interesado o no en hacer distinciones a través del tiempo. Si lo hago, es longitudinal. Si no las hago, es seccional. Dentro de los estudios longitudinales, estos que tienen un corte de tiempo, también puedo hacer una diferencia entre los estudios de tendencia y de panel. Los de tendencia y los de panel son todos longitudinales. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Los de tendencia comparo un conjunto de unidades de análisis a través de distintas muestras, mientras que en un estudio de panel voy a comparar las mismas unidades de análisis a través del tiempo. Doy un ejemplo. Si yo comparase los establecimientos agropecuarios del censo del 2020, 19-20, con los establecimientos agropecuarios del 2002, yo lo que estaría haciendo es un estudio de tendencia, porque comparo cómo es en general todos los establecimientos agropecuarios en el principio del siglo XXI, pero bien digo, y ahora en el tiempo más reciente. En cambio, un estudio de panel es como, por ejemplo, las encuestas permanentes de hogares que hace INDEC, donde a las mismas personas que las encuestan en un momento del tiempo, las vuelven a encuestar 3 meses después. Entonces, ¿qué es lo que veo en ese caso? En ese caso veo si esa persona, a cabo de 3 meses, cambió su situación de estar ocupado, pasó a estar desocupado, o viceversa, de estar desocupado, pasó a estar ocupado. Entonces, los estudios de panel son los más ricos, digamos así, los más precisos a la hora de ver qué pasa con las unidades a través del tiempo. Pero siendo los más ricos y los más precisos, no son los más fáciles, no son los más comunes. Los de tendencias son más comunes porque son más fáciles de hacer. Es difícil conseguir que la misma persona se preste para la misma encuesta o para la misma investigación, o bien, como en el ejemplo que dábamos antes, es difícil entre 2 censos relacionar las respuestas que dieron las mismas unidades antes y después. Por ejemplo, no sé, en Argentina se hace un censo de población cada 10 años, y cada 10 años vemos a toda la población y podemos ver una tendencia, pero no tenemos todavía ninguna manera de relacionar qué había contestado en 2001 el que contestó tal cosa en 2010. No lo sé, porque no puedo hacer una relación 1 a 1 de cada una de las unidades de análisis. Bueno, entonces, lo que estoy dando son ejemplos todo de longitudinal. La distinción que acabo de decir, digo, es que dentro de los longitudinales puede haber de tendencia y de panel. Pero fíjense que tanto en unos como en otros, el tiempo varía. No es una foto, como sería en un estudio seccional. Bueno, vayamos a la otra distinción, la finalidad. En cuanto a la finalidad, yo puedo diferenciar investigaciones básicas e investigaciones aplicadas. Las primeras son las que solamente se orientan a dar un mejor conocimiento y una mejor comprensión de los fenómenos que quieren estudiar, de los fenómenos sociales, por ejemplo. Entonces, cuando lo que quiero es conocer, que es el objetivo básico de cualquier investigación, bueno, es un tipo de investigación, tiene una finalidad básica. Pero hay veces que una investigación no solamente quiere conocer, sino que también quiere plantear respuestas, soluciones, quiere recomendar políticas. Entonces, eso es lo que se llama una investigación aplicada. Por supuesto, cada investigación aplicada
en la medida que es una investigación, tiene un conocimiento. O sea, que en un primer momento, el núcleo de la investigación es el conocimiento obtenido. Y a partir de ese conocimiento se plantean recomendaciones, diseños de políticas, propuestas, etc. Eso es una investigación aplicada, la que tiene no solo la búsqueda del conocimiento, sino también de dar respuestas a ciertos problemas. Uy, me pasé. Bueno, las investigaciones también se pueden diferenciar según la fuente de datos que utilizan. Y en ese sentido podemos diferenciar las que tienen fuentes primarias de las que tienen fuentes secundarias. Son investigaciones con fuente primaria aquellas que trabajan con datos producidos por la misma investigación o por el mismo investigador. Mientras que son investigaciones con fuente secundaria cuando los datos fueron recogidos por otras investigaciones o por otros investigadores, y que luego lo que se hace es una reinterpretación, un reprocesamiento de información que ya fue obtenida. Si yo trabajara con los censos económicos o con las encuestas agropecuarias, con las encuestas de empleo y desempleo, en la medida que fueron encuestas que ya las hizo alguien, por ejemplo INDEC, mi investigación va a ser una investigación de fuente secundaria. Distinto es si yo salgo a hacer mi propia medición del empleo, mi propia medición de la actividad económica, mi propia medición de la actividad agropecuaria. En ese caso estoy haciendo una investigación primaria. Una aclaración importantísima en este punto es que hablamos de investigaciones con datos secundarios cuando nosotros tenemos acceso a la matriz de datos, a la base de datos. Si, por ejemplo, yo me encuentro con un informe de investigación, con un cuadro con resultados, con un gráfico, ¿puedo leer esos números? Sí, los puedo aprovechar también. Pero eso no me hace que yo haga una investigación con datos secundarios, porque en realidad ya los datos esos están elaborados y de alguna manera ocultos detrás de una presentación de resultados. Yo necesito tener acceso a la matriz de datos. Lo que vimos en clase, esa cosa cuadrada. Bueno, si yo tengo acceso a la matriz de datos, puedo después hacer mis propios agrupamientos de respuestas, mis propias relaciones entre variables, relaciones entre grupos de respuestas, entre categorías de análisis. Cuestión que cuando tengo un informe, cuando tengo un resultado, eso es más estático y yo frente a eso no tengo capacidad de operar. Entonces, ¿qué sería esto último de si yo trabajo con investigaciones realizadas o trabajo con informes realizados? En principio no hay una investigación hasta que yo no produzca algún tipo de información nueva, que solo puedo hacerlo recogiendo mis propios datos o bien trabajando con la matriz de datos. O sea, yo leo 1, 2, 3 investigaciones, saco una conclusión, eso no es una investigación, es una lectura. Investigar es producir información nueva, sea porque la recojo del campo, en el caso de la fuente primaria, o sea porque la reorganizo, la reproceso, como en el caso de un estudio con fuente secundaria, donde tuve acceso a la matriz de datos. Las investigaciones pueden tener distinta estrategia, y en ese sentido es diferente una estrategia cuantitativa de una cualitativa. Algo de esto habíamos visto cuando mostramos las matrices de datos, que podían ser en extensión o en profundidad. Los estudios en extensión son los cuantitativos, los que están centrados en aspectos que son objetivos, que pueden ser cuantificados, y que buscan reconocer qué es lo más frecuente. Investigaciones cualitativas son aquellas que están
orientadas a matrices en profundidad, donde tengo pocos casos, y donde dentro de esos pocos casos lo que trato de descubrir es el sentido subjetivo, el significado de los fenómenos, y sobre todas las cosas, acá a mí no me interesa decir si son más o menos los que contestan algo, sino apunto más a entender diferentes respuestas que pude encontrar, diversidad de situaciones. Por último, también puedo encontrar distintos tipos de investigación según el grado de control de las variables. La investigación más controlada es la que llamamos experimental. ¿Por qué? Porque ahí hay un control estricto de todas las variables que participan y se trata de probar de la manera más pura que una variable independiente influye sobre otra que llamamos dependiente. Claro, lo opuesto a esto es una investigación no experimental donde yo observo las situaciones tal cual como se dan, sin hacer ningún tipo de control o ningún tipo de manejo. Y finalmente, una investigación cuasi experimental es la que trato de emular la situación del experimento puro, pero solamente tengo un control posterior a la observación. Sobre este tema del grado de control de variables vamos a hablar un poco más en detalle en la segunda parte de la clase, así que por ahora nos quedamos con esta presentación general. Bueno, con esto terminamos lo que habíamos empezado a ver el viernes pasado, y pasamos a un tema importante que es el tema de las hipótesis. Dijimos la semana pasada, no, por acá no es. Dijimos la semana pasada que había investigaciones exploratorias, descriptivas, explicativas, y que uno de los aspectos que la diferenciaba era la presencia o la ausencia de hipótesis. Bueno. Se ve lo que estoy presentando, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle a qué llamamos una hipótesis, qué elementos tiene, qué distintos tipos de hipótesis puede haber. ¿Cuándo estamos frente a una hipótesis? Y la hipótesis aparece cuando construimos un cierto marco teórico y tenemos un cierto diseño de investigación, y la hipótesis es ni más ni menos que la respuesta al interrogante que nos planteamos. Porque habíamos visto que el problema de investigación, lo charlamos la semana pasada, es una pregunta. El problema de investigación es un interrogante cuya respuesta es toda la investigación. Entonces, ¿qué es investigar? Investigar es responder una pregunta de investigación, responder una pregunta problema. Ahora, la hipótesis no es la respuesta, porque la respuesta es toda la investigación. La hipótesis es una respuesta adelantada. ¿Por qué? Porque es algo que podría llegar a ser la respuesta correcta. Podría llegar a ser la respuesta verdadera. Por eso hablamos de una respuesta potencial. ¿Sí? Ahora, como respuesta potencial, aparece en forma de propuesta de solución. No es la solución. Si yo tuviera la respuesta, no haría la investigación. O sea, yo hago una investigación porque la respuesta no la tengo. Entonces, la hipótesis no es la respuesta, no es la solución, sino que es una propuesta. Como tal, tiene un carácter tentativo. O sea, que puede ser verdadera o puede no serlo. Pero un aspecto muy importante que acá está resaltado es que una hipótesis no es algo que a mí me parece que es así. No es algo que a mí me suena que es así. No es algo que me gustaría que fuese así. Sino que una hipótesis es una afirmación
es una respuesta posible a la pregunta de investigación, que yo la puedo desprender de una cierta teoría. Si no tengo por detrás una teoría, más que tener una hipótesis, tengo una intuición. Y a una intuición no la llamaríamos hipótesis. Por eso cuando estamos explorando, yo puedo tener una idea de lo que me puedo encontrar. Pero eso no es una hipótesis, porque no tengo ningún fundamento teórico para hacer esa respuesta. Yo tengo una hipótesis entonces cuando tengo una construcción teórica, un marco teórico que a mí me permite decir, dado todo este conocimiento que hay sobre el tema, frente a esta pregunta, la respuesta esperada es tal otra. Y es muy importante este juego, porque siendo así, las investigaciones donde hay hipótesis, yo estoy poniendo a prueba ni más ni menos que la teoría. En una investigación con hipótesis, yo puedo llegar a la conclusión de que la hipótesis es verdadera y que entonces la teoría de la que tuve en cuenta me sirvió para entender este aspecto. Me sirvió para adelantar un resultado posible que finalmente se mostró verdadero. Y eso es un resultado valioso para la investigación, es relevante, como decíamos en el foro. Sí, claro que lo es, pero no es menos relevante que mi hipótesis resulte falsa. Si mi hipótesis resulta falsa, algo pasa con la teoría. Esa teoría no estaría funcionando siempre, esa teoría tendría algún aspecto a revisar. Entonces es muy importante que estas hipótesis tengan un fundamento teórico, porque de lo contrario es como si hiciéramos una apuesta. Y la investigación no estaría haciendo una apuesta, no es una corazonada, sino que es algo más racional justamente, ¿no? Es dado todo lo que se conocía y todas las explicaciones que se atribuyeron, el resultado esperado es este. Si el resultado no es este, bueno, entonces hay algo que está fallando en todo ese engranaje racional, hay algo que está fallando en esa explicación, hay que revisar la teoría. Bien, decíamos entonces que son respuestas anticipadas. Las hipótesis pueden ser de diferente tipo, y en ese sentido las vamos a distinguir de acuerdo a dos criterios, según qué forma tuviese la relación entre las variables o según qué extensión tuviese. Estos son dos criterios paralelos, otra vez como decíamos antes con los tipos de investigación, son dos tipologías diferentes. Entonces, de acuerdo a la forma de la relación, una hipótesis puede ser una cosa, otra u otra. Pero de acuerdo a la extensión va a ser a su vez otra cosa. Entonces hay distintas combinaciones entre forma y extensión, porque son dos dimensiones, dos temas diferentes. Dentro de la forma de la relación, los tipos de hipótesis que puedo distinguir son las asimétricas, simétricas y recíprocas. Y acá sí, estos tres tipos son excluyentes entre sí. Si es asimétrica, no es simétrica, no es recíproca. Son tres estados, tres situaciones que son diferentes y a la vez no pueden ser ambas al mismo tiempo. ¿Qué es una hipótesis asimétrica? Bueno, digamos lo primero. La hipótesis asimétrica es la más común de las hipótesis que yo me puedo plantear. Es la relación que se acerca a un planteo causal del tipo de una causa primero y un efecto después. Fíjense que hay una flecha que va desde X hacia Y. Entonces X es anterior, Y es posterior, hay un orden temporal definido. A la variable X, la que está antes, la llamo variable independiente. A la variable que está después, a la variable Y, la llamo variable dependiente. Entonces, una hipótesis es asimétrica cuando yo definidamente tengo la relación en un sentido, donde definidamente hay una variable dependiente y donde además esa variable dependiente tiene
constancia. Siempre X es anterior a Y. Digamos un ejemplo. Si estoy tratando de entender por qué algunos jóvenes tienen una inserción laboral más precaria que otros, yo puedo decir, el nivel educativo alcanzado es una variable independiente y el nivel de precariedad laboral es la variable dependiente. Entonces, de acuerdo al nivel educativo que tengan, va a ser el grado de precariedad que tengan en sus trabajos. Eso es una hipótesis asimétrica, donde la situación educativa es independiente y la situación laboral es dependiente de la situación educativa. Pero puede pasar esto otro. Puede pasar esto otro. Imagínense que yo estuviera haciendo un test de evaluación entre estudiantes que están ingresando a la universidad y me encontrara que los estudiantes que les fue mejor en temas relacionados con historia y ciencias sociales son a la vez los que mejor les fue en las materias relacionadas con lengua y con expresión escrita. Y a la vez que me encontrara con que los estudiantes que les fue mejor en matemáticas son también los que mejor les fue en ciencias naturales. ¿Qué pasa acá? Acá yo tengo dos variables, por ejemplo, rendimiento en matemáticas, rendimiento en ciencias naturales, que puedo plantear que están relacionados entre sí, porque cuando tienen buenos rendimientos en matemáticas también tienen buenos rendimientos en naturales, y a la vez cuando tienen malos rendimientos en naturales también tienen malos rendimientos en matemáticas. Hay relación entre las dos variables, pero en este ejemplo no puedo decir que porque saben matemáticas les va bien en naturales o porque saben naturales les va bien en matemáticas. Son dos aspectos que no permiten encontrar un orden temporal. Entonces, cuando no hay un orden temporal, tampoco hay una variable dependiente. Fíjense que la flecha no va hacia un solo lado, va hacia los dos. Esto es la señal de que ambas están en el mismo nivel, en el mismo orden temporal, y ninguna depende de la otra. ¿Qué puede estar pasando? ¿De por qué el resultado en matemática y el resultado en naturales van juntos? Y quizás tiene que ver con el tipo de formación que tuvieron en la escuela secundaria. Quizás estos que les fue mejor en matemáticas y naturales vienen de una educación técnica, y a la vez los que les fue peor en matemática y en naturales vienen de una educación secundaria no técnica. Perfecto. Pero entonces hay un elemento común, que es anterior, que es el tipo de secundaria a la que fueron, que explica tanto una como la otra. Podrían haber cosas más difíciles de entender o más raras, como que las dos fuesen situaciones que aparecen juntas, pero que tienen que ver con aspectos que son relativamente independientes. Eso hablamos cuando hay una relación espuria. Pero no nos vamos a meter tanto en este detalle. En este curso lo vamos a ver un poco rápido esta cuestión. Sí es importante distinguir que acá no hay anterior ni posterior, que acá no hay una flecha en un sentido o en otro, que acá hay simetría entre las dos variables. Finalmente, una hipótesis puede ser recíproca cuando hay una relación causal que tiene retroalimentación. Esto es, X influye en Y, pero a la vez Y influye en X. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la variable dependiente no es constante. ¿Se acuerdan que acá decíamos que había una constancia de la variable dependiente, que Y estaba siempre después? Acá pasa que Y puede estar en un momento después y en otro momento puede estar antes. Entonces, cada variable, X o Y, puede ser en algún momento condición y después puede ser efecto.
Piensen en este otro ejemplo distinto a los anteriores. Si yo planteara una relación entre el grado de satisfacción con la organización en la que uno trabaja y el progreso dentro de esa estructura, ¿sí? Uno podría decir, dado que una persona tiene mayor satisfacción en esa organización, consigue progresar más, consigue ascender. Pero a la vez, dado que asciende, eso le va a generar una mayor satisfacción de estar en esa organización. Y a la vez se lo pueden imaginar también. Como no le gusta el lugar en donde está, no asciende. Como no asciende, no le gusta estar en ese lugar. Entonces, ese es un ejemplo de una hipótesis recíproca, donde el grado o la satisfacción es anterior, el ascenso es posterior, pero luego el ascenso es anterior y la satisfacción es también posterior. Estos son ejemplos más raros, pero también son hipótesis. Y son hipótesis donde la flechita va, digamos así, en un sentido y en el otro. Si hubiéramos dibujado X e Y de un solo lado, tendríamos que tener una flecha para acá y otra flecha para allá. Vimos entonces recién sí, Lourdes pregunta si las tres hipótesis son excluyentes entre sí. Sí, lo son. No sé si esa es la pregunta, pero vuelvo un minuto. A ver. Asimétrica es constante. Hay una variable dependiente que es siempre Y. Simétrica es constante. Ninguna de las dos variables es dependiente. Recíproca, no hay constancia. Y en un momento es dependiente y en otro es independiente. Pero acá sí hay una condición. Lo que pasa es que es una condición que tiene dos momentos. Primero va en un sentido y después va en el otro. Entonces son tres tipos diferentes entre sí y que no puedo decir que es una cosa y al mismo tiempo la otra. Bien. Tipos de hipótesis también se pueden diferenciar de acuerdo a la extensión. Y en ese sentido, puedo hablar de hipótesis que sean más o menos generales. Las hipótesis que no se refieren a todas las unidades de análisis son estas dos primeras, las singulares y las estadísticas. Mientras que las que sí se refieren a todas las unidades son las generales restringidas y las universales. Entonces, yo podría decir una hipótesis que sea para todos los jóvenes, según el nivel educativo que tengan, van a tener cierto nivel de precariedad laboral, o puedo hacerlo solo para algunos jóvenes que tengan algunas características, o finalmente puedo hacerla para uno solo. Vamos a verlo con más detalle. Las hipótesis que no se refieren a todas las unidades de análisis pueden ser singulares o estadísticas. Las singulares son las que se refieren a un solo caso, a una unidad. Es difícil que yo tenga una hipótesis singular referida a una persona. Normalmente no me interesa una sola persona, sino más bien me va a interesar quizás un país o una organización. Entonces uno diría, ¿cómo evolución económica de las últimas décadas? Argentina es un caso bastante singular porque tuvo varias veces procesos de elevada inflación en un contexto de cierta disponibilidad de recursos naturales y a la vez con un conjunto de recursos humanos que no es poca cosa. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy hablando de
Argentina y de otros países? No. ¿Estoy hablando de muchas unidades de análisis? No. Estoy hablando de un solo caso. Entonces eso es lo que se llama una hipótesis singular. La puedo poner a prueba, puedo comprobar si se dan estas condiciones, y si es así, será una hipótesis verdadera. Las hipótesis estadísticas son las que se plantean para más de una unidad, pero que no lo hacen en términos determinísticos, sino en términos de probabilidad. Yo puedo decir que si los jóvenes tienen mayor nivel educativo, es más probable que sus empleos sean más estables. Y que si esos jóvenes tuviesen menor nivel educativo, a la vez es más probable que sus trabajos sean precarios. Con eso, ¿qué estoy diciendo? Que no está completamente determinado que si el joven en cuestión tuvo mucho estudio, va a tener un trabajo estable. Ni tampoco si el joven en cuestión tuvo menor nivel de estudio, va a tener un trabajo precario sí o sí. Esto es lo que se plantea en términos de probabilidades, que son las hipótesis estadísticas. Pero hay hipótesis, en general las hipótesis de las teorías son a este nivel, donde yo planteo generalizaciones. Entonces, cuando son generalizaciones, se refieren a todas las unidades de análisis. Entre ellas, entre las hipótesis que son generales para todas las unidades de análisis, puedo distinguir entre las generales restringidas y las universales. Las generales restringidas se aplican a todos los elementos, pero dentro de un marco espacio-temporal. Entonces yo puedo corregir y decir, los jóvenes que viven en el área metropolitana que vivían en el área metropolitana de Buenos Aires entre 2015 y 2019, tenían una relación entre educación y empleo tal que a mayor nivel educativo, mayor estabilidad en el empleo, y a menor nivel educativo, mayor precariedad. Esa es una hipótesis general restringida, porque no lo estoy planteando para todos los jóvenes en todo tiempo y en todo lugar, sino que lo estoy haciendo en una región definida, en el área metropolitana de Buenos Aires, y en un momento de tiempo definido. Las hipótesis universales son las que también reciben el nombre de leyes, porque se supone que valen para todo tiempo y espacio. Es muy difícil, por no decir imposible, que en las ciencias sociales, en la economía, en los estudios de comercio, podamos hablar, digo, de hipótesis universales, porque sería como asumir que hay situaciones que son siempre igual, no importa la historia, no importa la cultura, no importa la sociedad, no importa una serie de aspectos de contexto que ciertamente van a cambiar la manera de funcionar, la manera de pensar, la manera de organizarse, etcétera, etcétera. Siguiendo con el tema de las hipótesis, en una hipótesis yo voy a relacionar variables. Esas variables no son cualquier variable. Como le venimos diciendo desde el principio del curso, yo tengo que plantearlo en un marco de racionalidad, con una cierta teoría. Entonces, solo de un marco teórico se define cuáles son las variables y qué nexo tienen entre ellas, cuál es el orden temporal. Entonces, ¿por qué la educación es anterior al empleo? ¿Porque lo encontré en un estudio de campo? No, eso es algo que se plantea en términos teóricos, es un supuesto del plano teórico. Entonces, lo que voy a poner a prueba en la hipótesis es si esas variables están relacionadas, pero no voy a poner a prueba el orden temporal. Eso es algo que me lo da la teoría, me lo da la racionalidad. Alguien podría decir, y desde cierto sentido común, hay un cierto momento donde las personas dejan de participar del proceso educativo y eso define su situación laboral, y ya su situación laboral no va a repercutir en su situación
educativa. Sí, sí, pero eso es algo que nosotros tenemos asumido como una especie de sentido común, pero que es resultado de muchas observaciones y que finalmente uno le puede dar un sentido teórico a todo eso. Pero no es una intuición, quiero decir. Y decíamos finalmente que una hipótesis es verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Entonces una hipótesis tiene que estar planteada para ser puesta a prueba. Ser puesta a prueba quiere decir que puede ser verdadera o puede ser falsa. Vimos que todas estas hipótesis, las que tenían una X y una Y al mismo nivel, una anterior y otra posterior, o en procesos de distinto momento, eran siempre hipótesis de dos variables. Bueno, una hipótesis tiene que tener al menos dos variables. Pero la verdad es que si yo quiero comprobar que la relación entre esas dos variables es auténtica, debería ponerla a prueba con tercera o terceras variables. Es lo que se llaman las variables de control. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde yo, si planteara que, por ejemplo, X fuese la educación e Y fuera el nivel de precariedad, diría que, claro, X es la variable independiente, la educación, y la precariedad laboral es la variable dependiente. Pero podría decir que la relación entre el nivel educativo y el empleo no es puro, no es por sí mismo, sino que también están afectados, por ejemplo, por el tipo de relaciones en las que se involucran los jóvenes. Entonces, el estudiante que pasó por la universidad tiene, con respecto al estudiante que nunca fue a la universidad, al joven que nunca fue a la universidad, digo, el joven que pasó por la universidad tiene otras relaciones, tiene más relaciones que le pueden cambiar el panorama laboral, le pueden favorecer el panorama laboral frente a aquellos que no se asomaron a la universidad. Entonces, no es puramente la educación que tuvieron unos y que no tuvieron los otros, sino que en el medio aparece algo que no es la educación en sí, sino es algo que se produce en el contexto del ámbito educativo, que es las relaciones sociales generadas en la universidad. Entonces yo debería probar que la educación por sí sola mejora las oportunidades de empleo, más allá de la contingencia de que aparezcan estas relaciones sociales en la universidad. Si lo lograra, si dijera que esto es ajeno, entonces se confirmaría que acá hay una relación entre estas dos variables. Si no, tengo que decir que hay un camino un poco más largo, más complejo. Y pensemos otro ejemplo. Si esta variable z fuera la variable sexo, uno diría, el nivel educativo influye en la situación laboral, pero previamente también el sexo influye en la situación educativa y finalmente en la situación laboral. No es el caso de Argentina, pero sí en algunos países el acceso a la universidad es bastante dificultoso aún hoy en día para las mujeres frente a los varones. Entonces, decir que la educación por sí misma es la que favorece el empleo, en ese contexto, implica esconder, negar, dejar de considerar que antes hay algo que hace que algunos accedan y otros no a la universidad. Entonces, este es un ejemplo donde la relación, que en principio era muy simple entre dos variables, se puede poner a prueba, se puede complejizar y se puede mejorar su capacidad de explicar, quiero decir, si ponemos variables de control como t y z. Lo importante acá, lo que quiere distinguir este ejemplo,
es que Z es una variable antecedente, porque es anterior incluso a la variable independiente. Y T es otra variable de control, pero de tipo interviniente, porque es posterior a la variable independiente y, por supuesto, anterior a la dependiente. ¿Y puede haber una variable de control que aparezca por acá? Y no, porque yo lo que quiero finalmente es entender qué es lo que produce el resultado I, o sea, qué es lo que produce que algunos jóvenes tengan una inserción laboral más estable y otros una inserción laboral más precaria. Bueno, acá está el ejemplo con otras variables. Pero básicamente es esto que decíamos, ¿no? Hay una variable independiente, la cantidad de horas semanales de trabajo, hay una variable dependiente que es el rendimiento académico, el nivel socioeconómico es anterior a la cantidad de horas semanales de trabajo, y la relación entre el tipo de trabajo y el estudio que está cursando es una variable posterior a la cantidad de horas semanales de trabajo. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa cortita, como de 5 minutos? ¿Y seguimos? Sí, profe, buenísimo. Ok, y Dale, 35, profe. y 35 seguimos. Dale, Dale. gracias.